Bueno, mis hermanos, por mucho tiempo, antes no existía este aparatico. ¿Cómo se llama este aparato? ¿Seguro? ¿Se llama celular? Sí, se llama celular. Y antes del celular teníamos otro instrumento. ¿Cómo se llamaba? Teléfono. Y antes del teléfono, ¿qué había por allí? ¿Quién sabe un poquito de historia? ¿Qué? ¿Sí lo dijeron? Telegrama, telégrafo, y antes de eso había correo. Escribíamos con cartas. ¿Ven la imagen que está allí? Eso nos lleva al título de la enseñanza que dice: y tu amor me sustentó. Quiero que levanten la mano aquellos hermanos que ven películas. ¿Les gusta ver películas? Ok. ¿Han visto de casualidad películas de amor? ¿Sí? Bastante. Y lloran. ¡Ay! Lloramos un poquito allí. Y en esas películas de amor hay una línea que cuentan muchas historias cuando los hombres se iban a la guerra y le escribían a sus amadas, a sus padres, a sus madres, a través de cartas. Esas cartas siempre eran muy esperadas porque era esa señal de que el ser amado seguía con vida. Bueno, no vaya a ser que en el traslado de los 3 meses que llegara la carta le pasara otra cosa, pero era una esperanza de que seguía con vida. Y ustedes se imaginan esas líneas escritas allí, ¿qué palabras transmitían? ¿Ustedes se imaginan una carta escrita para pelear por alguna cosa? Para reclamar o para decir, cuando yo llegue a la casa vamos a hablar de un tema incómodo, de un tema fuerte. Yo creo que no. Yo creo que eran cartas desbordadas de sentimientos, donde lo que se quería decir era siempre bueno, siempre positivo. Y muchas veces, mis hermanos, o siempre mis hermanos, la mejor carta nos las ha escrito nuestro Dios. ¿Ok? La mejor carta de amor nos las ha escrito Dios. Pero esta mañana vamos a hacer un ejercicio inverso. Me desperté tarde, no dormí bien. Esta noche vamos a hacer un ejercicio inverso. Vamos a tratar de ponernos nosotros entonces poéticos. Y empezando con esta frase que dice: y tu amor me sustentó. Vamos, hermanos, a hacer memoria en qué situaciones que hemos vivido el amor del Señor ha sido quien nos ha sustentado. Pueden compartir y yo les hago saber a los demás lo que están pensando. Piensen, a ver, y tu amor me sustentó. ¿Cómo completaríamos esa frase? Cuando en mi angustia tu amor me sustentó. Muy bien. ¿En qué otra situación? En el dolor tu amor me sustentó. ¿En qué más? En la soledad, en las pérdidas, en la escasez, en la tristeza. Su amor es el que nos ha sustentado. ¿Estamos exentos de vivir momentos difíciles? ¿Podemos saltarnos ese capítulo? A veces estamos viendo una película y viene una escena fuerte y lo adelantamos o cerramos los ojos, salimos un momentico. Pero cuando se trata de nuestra vida, no hay botón para adelantar, ni para detener, ni para atrasar. Es un tiempo continuo que sigue transcurriendo. Y hoy el Señor nos quiere recordar que cual sea el capítulo que vivamos, su amor está allí para sustentarnos. Esta frase está escrita en pasado: y tu amor me sustentó. Podemos recordar situaciones donde su amor nos ha sustentado, y eso nos da la garantía y el aval de saber que en el futuro que no conocemos, también su amor nos va a sustentar. Les invito a estar buscando el Salmo capítulo 17.
Nos colocamos de pie para reverenciar la palabra de Dios. Y dice así: Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. De tu presencia procede mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en mis caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillas y misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme debajo de las sombras de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Vamos a dejarlo hasta allí. En este salmo, el escritor David vivía muchas de las situaciones que acabamos de mencionar. Sentía tristeza, angustia, se sentía perseguido, y podemos decir, por lo que él expresaba, que no estaba pasando uno de sus mejores capítulos. Pero aún en esa situación, él sabía que Dios estaba con él. Lo que nos lleva a recordar a tantos personajes de la Biblia, en especial a Jesús, cuando él en esa oración en el Getsemaní, ¿qué le pedía a Dios? Que si era su voluntad, pasara de él esa copa. ¿Y esa copa fue pasada? No, ¿verdad? Pero toda historia tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Fue triste el capítulo de la resurrección, pero ¿qué pasó 3 días después? Ya se los dije. Resucitó. Jesús resucitó. Y así cada uno de nosotros, hermanos, tengamos la certeza de que hay una resurrección después del proceso, pero también hay una resurrección dentro del proceso. A veces queremos esperar que pase la temporada mala para ver la parte buena de la historia, pero hay mucho bueno que ver y hay mucho bueno que aprender en las situaciones difíciles que vivimos. En medio de una situación de enfermedad, podemos disfrutar de la provisión de Dios. En medio de una situación de tristeza, qué sabroso es sentir ese abrazo y ese consuelo que solo Dios sabe dar. Hoy, hermano, el Señor quiere refrescar tu memoria y decirte, como dice la frase del título, y tu amor me sustentó. Hijo mío, recuerda cada vez que mi amor ha estado allí para apoyarte, para levantarte, para decirte que no te rindas, porque muchas victorias están en el próximo amanecer. Hermanos, esto no tiene nada que ver con emocionarme y saber que Dios en un chasquido puede cambiar mi historia. Tiene que ver con entender que en ese momento difícil es cuando Dios quiere procesarme, quiere hablarme, y que si yo me salto esta parte de la historia, hay mucho que no voy a disfrutar y hay mucho que no voy a aprender. La invitación del día de hoy es a no querer adelantar, sino estar allí,
tal vez con los pies llenos de barro, sin saber qué hacer, pero sabiendo que es su amor el que nos sustenta. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 86:10. Este salmo nombra a Dios de una manera muy hermosa. Y el Salmo 86:10 dice así: porque tú eres grande y hacedor ¿de qué? De maravillas. Solo tú eres Dios. Hermanos, si el hombre alejado de Dios puede creer que ha encontrado esperanza, que ha encontrado salvación, está totalmente equivocado. Pero más equivocado está aquel que ya conoce de Dios y piensa que no tiene salvación. Vamos a repetir esta idea. Qué equivocado está ese ser humano que lejos de Dios cree que ya encontró la solución a su vida, sea porque tiene un buen trabajo, una profesión, o una casa muy hermosa, o un carro último modelo. Ay, ya, lo logré. Él está equivocado. Pero más equivocado está aquel que conociendo de Dios le da paso a la desesperanza, a la tristeza, tal vez a la depresión, porque en Dios está todo. Y Dios es nuestro hacedor ¿de qué? ¿Hay algo imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Y Dios no se mide por nuestro pensamiento de escasez. Dios no se mide por nuestra mente limitada. Dios no se mide por lo que me falta. Dios se mide por lo que Él es. ¿Y qué es Dios? A ver, cuéntenme, ¿qué es Dios para ustedes? ¿Qué más? Realmente lo es todo. Es amor, gozo, paz. Hermanos, fuera de Él no hay nada. Pero luchamos constantemente con nuestra carne y con nuestra humanidad que quiere desviar nuestra mirada. Y por eso uno de los consejos que tenemos por acá es a mantenernos enfocados. En Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando usted ve que su vida está tambaleando, que sus emociones lo están traicionando, vamos a chequear, ¿qué estoy mirando? Como cuando Pedro caminó sobre el agua, dejó de mirar a Jesús, empezó a ver la tempestad y sus pies empezaron a hundirse. Pero qué valiente fue Pedro que caminó. No sé si dio 2 pasos, 3 pasos, 5 pasos, pero caminó. Es recordado porque se hundió, pero caminó. Dios nos invita hoy a caminar, a estar confiado. Cuando Pedro dejó de mirar a Jesús y empezó a hundirse, ¿qué dice la Biblia? Que Pedro se ahogó. ¿Sí? Se lo tragó un pez. No, esa es otra historia. ¿Qué hizo Jesús con Pedro cuando se estaba hundiendo? Le dio la mano. Hermano, yo no le voy a garantizar que no nos podamos hundir en medio de tantas situaciones que vivimos. Pero la garantía sí es que Jesús va a estar allí para extender tu mano. Caminemos confiados de que Él estará allí. Vamos a estar leyendo ahora 2 de Corintios capítulo 6 a partir del verso 5.
del 3, porque del 5 ya está la idea iniciada. Ok, cada vez que nosotros pensamos en quién soy en Cristo, automáticamente pensamos en que somos, ¿qué somos en Cristo? Somos linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué más somos en Cristo? Nación santa, la niña de sus ojos, leímos hace poquito. Y todo eso es verdad. Pero el apóstol Pablo tenía una identidad con Cristo tan intensa que no basaba lo que él era por lo que otros pensaban de él. Ustedes saben que el apóstol Pablo fundó muchísimas iglesias y en todas las iglesias lo trataron súper bien. ¿Eso es así? No, no es así. En Corintios se portaban un poco mal con él. Dice la escritura que comparaban mucho cómo predicaba el apóstol Pablo y cómo lo hacían otros predicadores del momento. Yo creo que el apóstol Pablo predicaba de la Biblia y lo estaban comparando como con conferencistas, con motivadores. Y Pablo, en vez de decir todo lo que él era humanamente, él hace una lista de todo lo que había padecido y sufrido por extender su evangelio. Y dice aquí: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Muy bien, en esta lista vemos primero padecimientos. ¿Alguno de ustedes acá presente ha sufrido más o igual que Pablo? Levanten la mano, a ver. Ninguno. Pablo sufrió mucho, pero eso era para él alegría. Luego viene una segunda parte de la lista donde dice como engañadores, pero veraces. ¿Quién decía que Pablo era un engañador? El pueblo en un momento. ¿Y cómo sabía Pablo que lo que él decía era verdad? ¿Dónde estaba situada su confianza? En Dios. Dice que en escasez o pobres, pero enriqueciendo a muchos. ¿De qué manera Pablo enriquecía a muchos? Con la palabra. Hermanos, no olvidemos lo que tenemos, no olvidemos lo que hemos conocido y siempre digamos, y tu amor me sustentó. Porque no hay nada que se pueda comparar con lo que Dios está preparando para nosotros, sus hijos. Estoy tratando desde hace rato de contarles algo y le pido a Dios que me ayude a poderlo hacer. El primer consejo del día de hoy fue estar enfocados. Y el ejemplo fue Pablo, que en medio de todo lo que decían de él, él sabía cómo Dios lo veía. Hemos hablado también de confiar en lo que ya
hemos conocido, que es su palabra. Y el tercer punto habla de aprender durante el proceso. Y aprender durante el proceso muchas veces es aprender a orar con una mente abierta. ¿Cómo así? Cuando oramos, muchas veces ya llevamos el guión completo. Señor, quiero que me proveas, por ejemplo, $15 que necesito para pagar tal cosa. No sé si, y le damos ideas a Dios, si pones en el corazón de un hermano que me ayude, o si voy caminando en la calle y me los encuentro por allí tirados, y le empezamos a dar opciones a Dios de cómo Él lo va a hacer. Otro ejemplo sería: te pido, Padre, porque mi esposo te conozca, que él vaya en su carro y le predique a un señor en el semáforo. Y le seguimos dando guiones a Dios de cómo hacer las cosas. Y orar con el pensamiento en blanco es saber decirle a Dios que Él haga su perfecta voluntad. En Filipenses 2:13 dice que Él es el que pone en nosotros el querer y el hacer su perfecta voluntad. Él es el que lo pone en nosotros. No dice que nosotros vamos a poner en Dios la voluntad que se debe hacer. Y esto se dice fácil, pero muchas veces cuando oramos de esta manera, la respuesta de Dios nos puede sorprender. Y no siempre nos va a sorprender de la manera más favorable o de la manera más pensada. A veces nos sorprende de momentos inesperados. Esos momentos que nos quiebran, pero están allí para recordarnos que Dios es soberano. Dios es soberano. Claro que no queremos. Para todos, hermanos, he sabido que mi papá falleció en el mes de diciembre, 24 de diciembre, ¿qué fecha? Y no era un secreto que su cuerpo estaba enfermo. Cuando una persona me comentaba que se le moría un familiar, yo creo que frívolamente, yo preguntaba: ¿y cuántos años tenía? Ah, estaba viejito, bueno, ya está descansando. O preguntaba: ¿y estaba enfermo? Sí, estaba enfermito. Bueno, gloria a Dios, ya está descansando. Pero cuando son situaciones en carne propia, uy, cómo duele que te preguntan, que te digan: estaba enfermo y ya está descansando. Porque el corazón se lleva su tiempo entender procesos. Y esa fue una oración con mente abierta que yo le pedí al Señor, creo que 5 días antes, que hiciera su voluntad con mi papá, que hiciera su voluntad en su comportamiento, en su carácter, pero sobre todo que por años oramos por sanidad, por años se le atendió médicamente, pero Dios estaba haciendo un proceso en él distinto al que todo ser humano quiere, pero es un proceso más valioso. Hermanos, entre la salud y la salvación, nunca pensemos que la salud es más importante. La salvación de nuestra alma tiene un valor inigualable. Nunca pensemos, hermanos, que Dios no contesta, porque en boca de Luciani, mi hija chiquita, decía que ya abuelito ahora ya no es ciego, ahora ve.
que ya no le duele aquí ni le duele allá. Y ella fue un consuelo brusco de parte de Dios para mí, porque no permitía verme triste, porque me decía: mami, otra vez estáis llorando. Sí, abuelito, ya no le duele nada. Y viniendo de una niña tan chiquita, una verdad tan absoluta, no hay para dónde agarrar. Y es así, hermanos. Pero oremos con esa disposición de saber que lo que Dios haga con nosotros será lo mejor. Que donde Dios te coloque, Él lo dispuso así. Y que no hay lucha en la que tú estás solo. Dios siempre te está acompañando. Mantengamos nuestra mirada enfocada, nuestra confianza puesta en Él, y que nuestra oración siempre produzca en nosotros un aprendizaje. Como conclusión, vamos a leer Romanos capítulo 8, a partir del versículo 28. Y hermanos, esto es una declaración absoluta de que con Cristo somos más que vencedores. Bueno, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuáles cosas? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú has sido llamado por el Señor? Amén. Porque a los que antes conoció, también a estos predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, hermano, tú y yo fuimos predestinados. Antes de nacer, Dios nos escogió. A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No hay nada bueno en nuestra vida que no venga de Él. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No te sientas acusado ni señalado, porque has sido justificado por Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y en esta parte los invito, hermanos, a que nos coloquemos de pie, leamos juntos, con esa certeza de que nada nos separa del amor de Dios. Repetimos el anterior y dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Vamos todos juntos. Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tu poder, Señor, se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias, Señor Jesús, porque has llamado a los humildes de corazón. Ayúdanos, Señor, a sostenernos de ti, Señor, a aferrarnos de ti y a recordar que tu amor me sustentó, que tu amor me sustentará, y que en ti, Señor,
tengo lo más valioso y lo más precioso, que es la vida eterna y la salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén.